Hola chicos, un placer saludarles en su clase de antropología. Nuestro tema número 1 es la ciencia antropológica. Vamos a empezar definiéndola. Conoceremos su origen, su importancia. Entonces, empecemos. Como número 1 tenemos dice que es la ciencia que se encarga de estudiar la realidad del ser humano a través de un enfoque holístico, en el que todo determina el comportamiento de las partes. Eso quiere decir de nosotros mismos. Entonces, en pocas palabras, es la antropología, la ciencia moderna, que se encarga de estudiar cómo nuestras maneras de pensar, nuestras características físicas, nuestras características de la personalidad, nuestra forma de comer, nuestra forma de convivir en sociedad, nuestra forma de supervivencias, entre otras cosas. Dice que el término tiene origen en el idioma griego y proviene de antropos, hombre o humano, y logros de conocimiento. Eso quiere decir que somos el humano que piensa, el humano del conocimiento. Como número 2, vamos a hablar acerca del origen. Dice que como ciencia compuesta de un campo independientemente y único, la antropología se originó a partir del siglo XIX. Esto quiere decir que es una de las ciencias más actuales que surgieron de acuerdo al interés momentáneo relacionado al ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que en el siglo XIX nosotros somos el auge. A la sociedad le interesa saber nuestra forma de alimentación. Por ejemplo, si antes comíamos carne cruda, en el siglo XIX con los grandes inventos ya la cocinábamos, ya la freímos, ya la horneamos, etcétera. Eh, Nuestra forma de vestir, por ejemplo, en la arqueología se estudia bastante en los monumentos de nosotros los humanos. Los arqueólogos les interesa nuestra forma de nuestros huesos. Por ejemplo, puede ser que en los tiempos de antes, si nos ponemos a revisar los Homo sapiens de nuestros antepasados, asimilación a nosotros. Entonces viene el arqueólogo y se interesa de que nuestra rodilla es un poco más gruesa antes, ahora es un poco más fina o viceversa. Entonces es este tipo de ciencias que la antropología de la mano de la arqueología la que se va a encargar de hacer ese estudio. Somos su interés en pleno siglo XIX. También podemos mencionar nuestras formas de comida, ¿verdad? Entonces viene la antropología con la ayuda de la nutrición o la antropología alimentaria, estudia nuestra forma de comer. Si antes comíamos, como les decía, la carne cruda, la cocinamos. O si antes comíamos gusanos, pues hoy ya no comemos gusanos. Todo es por supervivencia. También mencionamos que nuestra forma de vivir en casas, antes vivían en chozas, ahora pues vivimos en casas de cemento, con cemento, pared, etcétera. Entonces, esta es una ciencia moderna, en pocas palabras, que se interesa en nosotros, nuestra forma de vivir. Dice que el recién explorador Francois Auguste Perón, de 1775 a 1810, empleó por primera vez la palabra antropología con su término moderno. Lo hizo durante su paso por Australia y por parte de su obra Voyage de brotes australes, viaje de descubrimientos por las tierras australes, en la que registró muchos datos sobre los aborígenes de Tasmania, que poco después fueron exterminados por los colonos europeos. Es este explorador francés, Francois Auguste Perón, el que se encargó de traer el término antropología a nuestra cultura, pero por intereses de la colonia de Europa, ¿verdad? Pues se quedaron, lo mandaron a callar, pues en la actualidad podemos ver que a este tipo de grupos élites no les interesa que los humanos conozcan sus orígenes. Ellos se creen, por decirlo así, la raza superior ante nosotros. Continuando, dice que en esta época Europa había iniciado su expansión colonial por el globo entero.
encontrándose una numerosa culturas diferentes a las que estudió con ojo crítico y espíritu naturalista, como si de animales se tratara. De ahí nació la etnografía y se sentaron las bases al posterior surgimiento de la antropología durante el siglo XIX. La aparición de la teoría evolucionista y del método científico además contribuyó a la idea de una ciencia de la sociedad del ser humano era posible, en estos mismos términos. Así la antropología inicia su independencia del conjunto de la historia natural, que hoy es la biología. Entonces, al tener mayor expansión en Europa, descubrieron nuevas culturas, ¿verdad? Descubrieron nuevos idiomas, nuevas costumbres, nuevos alimentos. Entonces, a través del estudio de la antropología, como les decía anteriormente, que se interesaron en saber este tipo de comportamientos humanos, conocer los orígenes de dichos alimentos, formas de vestir, entre otras cosas. Hablamos de la importancia, que dice que la importancia de la antropología como ciencia del hombre surgió en Europa durante el siglo de las luces. Entonces se comprendió la relevancia de estudiar el comportamiento humano. La antropología adquiere cada vez más importancia en el mundo moderno para indagar y comprender la estructura social en la que estamos inmersos. En conclusión, hablamos que la ciencia antropológica es la ciencia que se va a encargar del estudio humanístico de nosotros los humanos, de interesarse, como les decía, nuestra forma de pensar, forma de vivir, entre otras cosas, pero más allá de todo, es la forma de supervivencia. Espero que la clase les sirva bastante y pongan atención y les deseo un feliz día.